El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia del Señor en Versalles, Medellín, y en cualquier lugar donde se invoca el glorioso nombre de Jesús. Es una bendición poder saludarles a esta hora y poder conectarnos para tener nuestro tiempo de amistad, de comunión, de compañerismo. Ha llegado este momento tan anhelado por todos los hermanos para que tengamos nuestro espacio de hoy que se llama La Biblia Responde. Qué gran bendición. Vayan preparando sus preguntas, sus inquietudes, que con la ayuda del Señor, a la luz de la Biblia, vamos a tener respuestas. No lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, ni todos juntos lo sabemos todo. El único que lo sabe todo es Cristo el Señor. Pero algo haremos con las preguntas, con la ayuda del Señor, a través de la Biblia, a través de la palabra. Vamos a estar dando respuesta en el nombre del Señor Jesús a las inquietudes que ustedes van presentando. En la carta del apóstol Santiago, más también conocido como Jacobo, vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 1 hasta el verso 12, leyendo juntos la palabra del Señor ahí en sus hogares. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Tengamos unas palabras de oración. El Señor es la fuente de la sabiduría y a Él podemos pedirle sabiduría porque Él la da abundantemente y sin reproche. Y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos tener esta conexión, esta transmisión en vivo, para que seamos mutuamente edificados. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la bondad que nos muestras cada día, cada momento. Gracias por bendecirnos con esta grande salvación que tú nos has dado. Gracias por esta iglesia preciosa de Versalles, cada hermano, cada hermana que se conecta a esta hora, para que juntos seamos edificados con tu palabra. Señor Jesús, solo tú eres grande, tú eres la sabiduría, tú lo sabes todo. Rogamos tu dirección en este programa de hoy, La Biblia Responde. Guíanos por tu Espíritu Santo
Extiende tu mano poderosa para fortalecer y ayudar tu pueblo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estoy saludando a todos los niños y niñas de la iglesia preciosa de Versalles. Quiero decirles que los amo con todo mi corazón, que están en mis oraciones. Estamos orando continuamente que el Señor guarde los niños, guarde los adolescentes, los jóvenes de esta iglesia. Muy bien, mis hermanos, comencemos con las preguntas. ¿Qué preguntas han preparado? ¿Qué preguntas han surgido de las lecturas de la Biblia? Por estos días tenemos mucho tiempo para leer la palabra del Señor, mucho tiempo para leer. Entonces deben haber muchas preguntas. Por aquí pregunta Eliana Cartagena: ¿está bien que un pentecostal apoye bautismos trinitarios y los trate como hermanos? Ojo con esto. Mucho cuidado. No está bien que un cristiano pentecostal del nombre de Jesús vaya a bautismos trinitarios. No está bien. No está bien. Nuestra comunión verdadera es con los hermanos de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer un cristiano pentecostal en una iglesia trinitaria? No está bien. Si alguien se va a bautizar allá, déjelo que se bautice allá. La iglesia nuestra es aquí. Tenemos lugar donde reunirnos, en la iglesia que predica la verdad. Yo mismo fui trinitario durante muchos años y de allá me sacó el Señor. Ya no tengo nada que regresar por allá. Entonces eso no está bien. Por aquí el hermano Carlos Guzmán nos pregunta: según Génesis capítulo 1, ¿con quién hablaba Dios? En Génesis capítulo 1 encontramos algo bien interesante. Por ahí en el verso 26. Y quiero decirles que no es el único plural que aparece en la Biblia, Reina Valera del 60. Cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oído. Y en este pasaje se presenta un plural. La pregunta es: ¿con quién hablaba Dios cuando dice hagamos al hombre? Quiero decirle que no es el único plural. En el libro de Génesis aparecen 3 plurales. Génesis 1:26, Génesis 3:22 y Génesis 11 versos 6 y 7. Esos 3 plurales. Entonces, antes de responder con quién hablaba, creo que es mejor despejar dudas y mirar con quién no hablaba Dios. Número 1, no hablaba con el Hijo, porque el Hijo no existía. La Biblia no habla de un Hijo eterno. Fíjese bien que Hijo y eterno son 2 términos contrarios que chocan entre sí. Porque si es eterno, quiere decir que no tiene principio ni tiene final. Y cuando dice que es hijo, quiere decir que tuvo un momento de su concepción, de su engendramiento, de su gestación. La Biblia no habla de un hijo eterno. El hijo no existía como hombre en la creación del hombre. No existía como hombre, entonces Dios no hablaba con el hijo. No hablaba con la Trinidad. No hay Trinidad. No hablaba con los ángeles porque los ángeles no son criaturas. No son creadores. Escuche bien. Número 2, no hablaba con los ángeles porque los ángeles solo son criaturas, mas no creadores. O sea, los ángeles no crean. Y Dios está diciendo, hagamos al hombre. De crear, los ángeles no pueden crear. ¿Con quién hablaba? La mejor manera es consultar en otras versiones de la Biblia.
Hay una versión de la Biblia que se llama Félix Torres Amad. Bueno, hay otra versión católica que se llama Biblia Nácar Colunga. Oído para los que les gustan las versiones de la Biblia, y pueden consultar en otras versiones de la Biblia estos pasajes. Génesis 1:26, escuche cómo dice en Biblia Católica Nácar Colunga. Díjose entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Hablaba consigo mismo. Es lo que se conoce como el soliloquio de Dios. Soliloquio es una figura literaria que consiste en hablarse a sí mismo o dirigirse un discurso a sí mismo. Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos hablado nosotros mismos. No es raro que Dios hable consigo mismo. Eso es. Por aquí tenemos otra pregunta. Por aquí quiero saber si la Biblia que yo tengo es la propia o debo tener la de ustedes. La que yo tengo se llama Santa Biblia, dice Adriana María Muñoz. Bueno, habría que... dice Santa Biblia. Bueno, mande por ahí alguna fotografía entonces. Quiero decirle, la Biblia toda es la palabra de Dios. Lo que hay son diferentes versiones. Eso sí, hay unas versiones mejores que otras. No le recomiendo la versión o la Biblia de los testigos de Jehová o testigos de Jehová, porque en esa versión se desvirtúa la deidad de Cristo. Sobre todo en Juan capítulo 1. Mire cómo dice en la Biblia de los testigos. Juan capítulo 1. En esta Biblia de los testigos se tergiversa, se desvirtúa la doctrina de la deidad de Cristo. Dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Un Dios y aparece con D minúscula. Bien sabemos que un Dios con D minúscula es un Dios falso. O sea que en esa Biblia de los testigos se está desvirtuando que Cristo es Dios soberano, que Cristo es el verdadero Dios, porque los testigos no creen que Cristo sea el único Dios. Creen otra cosa muy distinta. Creen que es la primera criatura que Dios creó. Creen que es el que le hace los mandados a Dios. Y cosas raras como esas. Entonces hay que examinar bien las versiones de la Biblia y poder escoger la versión que más se ajusta a la traducción original del texto. Por aquí hay otra pregunta que hace el hermano Elkin Seguro. La pregunta mía es: ¿todas las Biblias son las mismas? Escuche bien, hay muchas Biblias. ¿De dónde salen las Biblias? De las diversas traducciones y versiones que hacen los biblistas. La palabra de Dios es una y es la misma, es una sola. Pero Biblias, hay muchas Biblias que los traductores y los biblistas han hecho. Hay unas versiones en un lenguaje muy popular, hay otras versiones en un lenguaje muy teológico. El asunto es tener la Biblia en lo posible en varias versiones para tener mayor claridad del texto bíblico cuando es leído. Por aquí la hermana Flor Duque estaba preguntando acerca de Isaías 24. Isaías 24 dice lo que estamos viviendo ahora o no. A ver, ¿qué dice Isaías 24? ¿Qué versículo? Si es todo el capítulo o qué es lo que está
preguntando ahí. Isaías capítulo 24. Está hablando del juicio sobre toda la tierra. Isaías 24. El primer verso está diciendo: mira, Señor, vacía la tierra y la deja desolada. El Señor vacía la tierra y la deja desolada, y ha torcido la faz de ella y ha esparcido sus habitantes. Bueno, habría que mirar el contexto más que está diciendo. Está mirando todo este pasaje de Isaías 24. Dice el verso 23: y la luna llena ha quedado corrida y el sol relumbrante se ha avergonzado, porque el Señor de los ejércitos ha llegado a ser rey en el monte Sión y en Jerusalén, en frente de sus hombres de edad madura con gloria. Bueno, ojo, mucho cuidado, que hay pasajes de la Biblia donde se profetiza lo que será la gran tribulación para el pueblo de Israel. Tiene un cumplimiento para el pueblo de Israel y tiene un cumplimiento para toda la humanidad, toda la tierra. Pero en exclusivo está hablando para Israel. Isaías capítulo 24 está hablando para Israel y está hablando para el tiempo de la gran tribulación. Yo quiero decirles a todos mis hermanos que lo que está pasando ahora todavía no es la gran tribulación. Lo que está pasando ahora es solamente principio de dolores. Solamente. O sea que lo que está pasando ahora es nada comparado con lo que va a venir. Por eso el consejo, el llamado es a volvernos al Señor, a escondernos en el Señor, a buscar su presencia, su rostro, a volvernos en arrepentimiento, en humillación, a convertirnos al Señor, a ser fieles al Señor y a estar preparados cuando el Señor arrebate su iglesia. Muy bien, vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. Los hermanos, ahí Robin está preguntando: ¿hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Si la hay, ¿cuál es? Muy bien. Póngale cuidado. El reino de Dios tiene 4 etapas. El reino de Dios tiene 4 etapas. Primera etapa, el reino de Dios era Israel. El reino de Dios. Éxodo capítulo 19 nos habla de eso. Cuando el Señor escogió a Israel y llamó a Israel, le dijo con mucha claridad, verso 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel era el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Israel dejó a Dios, rechazó a Dios. Dios vino manifestado en carne a traerles el reino a Israel, pero ellos rechazaron al rey y rechazaron ese reino. Fíjese Marcos capítulo 1, cuando Cristo comenzó a predicar el evangelio, entonces él dijo, Marcos 1, verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Israel no creyó al evangelio. Israel rechazó el reino de Dios. Primera etapa del reino de Dios, Israel. Segunda etapa del reino de Dios, la iglesia. Escuche bien, segunda etapa del reino de Dios, la iglesia. Como Israel rechazó el rey y rechazó el reino, entonces ahí ya se cumple la palabra que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos la segunda etapa del reino de Dios, los creyentes del Evangelio. Y eso queda claramente revelado en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, el verso 43, donde Cristo dijo a los judíos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa gente que produce los frutos de él es la iglesia, los creyentes. Segunda etapa del reino de Dios. Tercera etapa del reino de Dios, el reino milenial. O sea, el reino de Cristo establecido en la tierra por 1000 años. Entonces, el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo. Se usan como sinónimos. Solo que Mateo usa mucho la frase reino de los cielos más que reino de Dios. En los otros evangelios aparece la frase reino de Dios. Mateo usa más que todo reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Cristo o el cielo reinando sobre la tierra por 1000 años. Esa será la restauración al reino de Israel. Esas serán el cumplimiento de las promesas que el Señor le hizo a Israel. Pero será por 1000 años ese reino. Y cuarta etapa del reino, del reino milenial, encuentra en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, porque le estoy dando algunos textos. Entonces Apocalipsis 20, el verso 6 lo dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es la tercera etapa del reino de Dios. Primera etapa, Israel. Segunda etapa, la iglesia. Tercera etapa, el reino milenial. Y cuarta y última etapa, entonces, el reino eterno de Cristo. Fíjese bien que de esto se habla en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Está hablando de estas cosas cuando habla de los siervos del Señor, y dice que entonces esos siervos les servirán y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán con Cristo. Reinar por los siglos de los siglos, pues está hablando de un reino eterno. Apocalipsis 22, verso 5 lo dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien, vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí, mis amados hermanos. ¿Qué otra pregunta tienen? A ver, el hermano Jorge Enrique está preguntando por qué las canciones las sacan de los salmos. Algunas son sacadas de los salmos, otras no son sacadas de los salmos. Bueno, eso es por inspiración de Dios. La hermana Eliana Cartagena pregunta: ¿es verdad que los hijos heredan el pecado de unos padres adúlteros? Ojo. El pecado no se hereda. El pecado no se hereda. Es decir, si una persona es adúltera, no quiere decir que el hijo vaya a ser un adúltero. Hay padres que son adúlteros y hay hijos que son convertidos y obedecen el evangelio, y los padres son adúlteros, son borrachos, son fornicarios, son ladrones, son drogadictos, y esos hijos son cristianos. O viceversa. Hay hijos que son malos hijos, son desobedientes a los padres, son adúlteros, son fornicarios, pero entonces los padres son cristianos y son consagrados al Señor.
¿Qué es lo que la Biblia dice más bien? Que cada uno dará cuenta por su pecado delante del Señor. Cada quien, el Padre no llevará el castigo del Hijo, ni el Hijo llevará el castigo del Padre, sino que cada uno dará cuenta al Señor de sus pecados. Por eso es muy importante que cada persona sepa que tendrá que dar cuenta a Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 19 dice aquí el verso 19, y si dijeres, ¿por qué el Hijo hizo agravio? ¿Porque el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Entonces dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Con esto le digo, la salvación es intransferible. Una persona es salva, no puede darle salvación a otra. Una persona está perdida y eso no quiere decir que el hijo también se vaya a perder, porque el hijo puede convertirse a Dios y ser salvo. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? El hermano Ernei García está preguntando por qué Dios le dijo a Moisés que iba a raer de sobre la faz de la tierra, según Éxodo 17. No me clarifica bien la pregunta. Va a raer de la faz de la tierra, según Éxodo 17, a Amalek. ¿Por qué? Bueno, porque Amalek era uno de los pueblos enemigos de Israel. Enemigos de Israel, Dios, eran paganos, adoradores de ídolos. Dios les iba a dar la tierra de ellos allá al pueblo de Israel. Gerardo Cartagena, el hermano Gerardo pregunta, la mujer que aparece en Apocalipsis, pero no pregunta, ¿es la virgen o no? No es la virgen. La mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Oído, la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 no es la virgen, es la nación de Israel. Mire lo que dice, verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Asocie 12 estrellas con las 12 tribus de Israel. ¿Quién más tiene por aquí preguntas? Preguntas, hermanos, estoy mirando. ¿Quién más? Dice Lillian Guzmán, Apocalipsis 2:13. Bueno, pero ¿cuál pregunta? Apocalipsis 2:13 habla donde está el trono de Satanás, pero ¿cuál es la pregunta? Apocalipsis 2:13 está hablando del mensaje acerca de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Entonces, aquí se refiere, a ver, porque estoy mirando acá un asunto bien interesante. No es exactamente Apocalipsis 2:13, donde habla acerca del trono del Satán. Donde se habla acerca de el trono del Satán en el mensaje a las iglesias. Bueno, sí, Apocalipsis 2:13. Dice, escribe, verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado
mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es? Porque me está mencionando el texto, pero no está haciendo ninguna pregunta. ¿Qué es lo que está preguntando acerca de este pasaje de la Biblia? Mientras hace bien la pregunta, entonces por aquí quiero responder otra pregunta. Jorge Enrique, mi esposa quiere saber por qué el rosario a la Virgen no aparece en la Biblia. Porque el rosario a la Virgen es un asunto inventado por la iglesia tradicional, la iglesia romana. Los apóstoles no rezaron rosario a la Virgen María. Cristo nunca rezó el rosario a la Virgen María. Antes, fíjese bien, le puedo responder lo que dice Juan capítulo 2. Resulta que Jesús con sus discípulos y su madre María fueron invitados a unas bodas en Caná de Galilea. Entonces, allá en esas bodas faltó el vino y ellos iban a quedar mal, el dueño de la fiesta, el director de la fiesta, todos iban a quedar mal, y María le dice a Jesús, no tienen vino. Juan 2, verso 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En otras palabras, aquí no mando yo, aquí el que manda es Él. Y es cierto, fue Cristo el que fue a la cruz del Calvario, el que murió por nosotros para traernos salvación, para traernos vida eterna. Entonces, eso de rezarle rosarios a la Virgen, eso es pagano y es una tradición de la iglesia romana, de la iglesia tradicional, no es algo bíblico, no está en la Biblia. Entonces vamos a la pregunta, ahora sí, pregunta, ¿cuál es el trono de Satanás según el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, que habla de la iglesia que estaba en Pérgamo? Es allá en la iglesia en Pérgamo había un trono, es decir, había un monumento. Pérgamo es lo que era una ciudad o un lugar donde actualmente hoy está Turquía, y el trono del Satán al cual se está refiriendo ahí era algo así como un altar que estaba construido en honor a Zeus, que en la mitología griega es el padre de los dioses. Entonces tenían allá un trono donde le rendían adoración, y eso obviamente, todo lo que tenga que ver con adoración de imágenes, todo lo que tenga que ver con exaltación de dioses mitológicos, pues tiene que ver con una adoración al Satán. Por eso nosotros adoramos solamente al único Dios verdadero, que es Cristo Jesús. Por aquí el hermano Oscar Ibarra pregunta, ¿Jesús cuando lo llevaban a crucificar, él cargó la cruz o no? Parte del camino él la cargó y otra parte la cargó Simón de Cirene. Eso es lo que dice por ahí en Mateo y en los evangelios. También pregunta, ¿la tierra donde estamos ahora va a ser destruida totalmente y el Señor va a hacer una nueva? Claro que sí. Esto es lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Fíjese cómo dice el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose pasarán o serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, o sea, la iglesia, los creyentes en Cristo, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto va a llegar a su final, esto se va a acabar. Vamos a ver quién más tiene por aquí otra pregunta. Ahora el hermano Carlos Guzmán vuelve a preguntar. La pregunta es, en los mandamientos dice no matarás. ¿Por qué el pueblo de Israel mataba a tanta gente? Y aún con respaldo. Bueno, hay que entender aquí varias cosas. La primera de ellas es que el Señor prometió darle una tierra a Israel, lo que se llama la tierra prometida o la tierra de la promesa. Esa tierra de la promesa estaba poblada por pueblos paganos, pueblos idólatras, pueblos que sacrificaban sus hijos a los demonios, que adoraban al Satán, y el Señor quiso expulsar esos pueblos de ahí. Para expulsarlos, hubo que matarlos. Puede sonar muy duro y ante ahora todo lo que se llaman derechos humanos, alguien diría, no, pero eso es injusto. El Señor es soberano. El Señor es soberano, el Señor hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, y no hay quien le diga qué haces y por qué lo haces. El Señor quiso darle esa tierra al pueblo de Israel. Y en dársela a Israel tuvo que luchar, tuvo que echarlos. De hecho, no los echó a todos. Quedó con algunos de esos pueblos, hizo alianza, se mezcló con ellos y dejaron a Dios y resultaron adorando a Dios, como es en el caso de los filisteos, que hoy se llaman palestinos, y hasta el día de hoy ahí los tienen y ahí están peleando con ellos todavía, porque han sido un problema, porque no obedecieron la palabra del Señor. La hermana Nelly Londoño pregunta, ¿es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvos? Escuchen bien, mis hermanos. Es necesario recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se necesita. Pero usted no recibe el Espíritu Santo para ser salvo. Usted recibe el Espíritu Santo porque ya es salvo. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Señor para los hijos. No lo recibe para ser hijo. Alguien me dirá, pero entonces ¿cómo un inconverso recibe el Espíritu Santo? Entonces ese lo recibió y entonces ya es salvo. Va en un proceso. Hay como una excepción. ¿Qué se espera de un inconverso que recibe el Espíritu Santo? Pues que se bautice. Eso es lo que se espera. Pero hay inconversos que reciben el Espíritu Santo, pero no se bautizan. O sea, recibieron un regalo maravilloso de Dios, pero no lo valoraron, no supieron qué hacer con él. En Juan capítulo 14, mire lo que el Señor dice, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. No es otro Dios ni otra persona, es el mismo Cristo, pero en otra forma para consolar. Primero estaba consolándolos en cuerpo de carne, como hombre durante esos 3 años de ministerio, pero ahora los iba a consolar en otra forma, como Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo es una promesa. ¿Para quién es la promesa? Para el que crea en el Evangelio, se arrepienta, se bautice, se convierta al Señor. Una persona, un creyente, al recibir el bautismo en el nombre de Jesús, estando arrepentido, habiendo creído, habiéndose convertido, es salvo. Es salvo. Pero le falta recibir el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo no se recibe para ser salvo. El Espíritu Santo se recibe porque el Señor se lo da a los que son salvos. Con la excepción de algunos inconversos que lo reciben, hablan en lenguas, se sienten muy bien, pero no siguen adelante en el proceso o en la obra de la salvación, que es la obra del Espíritu Santo, y vuelven y se apartan. Y dice uno, qué pesar, el regalo tan grande, tan hermoso que Dios le dio a este inconverso y no lo valoró. Se volvió otra vez al mundo, no volvió a la iglesia, no volvió a los cultos, no se entregó al Señor. Le voy a mostrar un pasaje por aquí de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, o mejor, Hechos capítulo 8, nos está hablando del apóstol Juan y del apóstol Pedro, que fueron a Samaria porque allá recibió Samaria el evangelio, creyeron al evangelio, se convirtieron, se bautizaron. Pero entonces mire cómo dice acá, verso 14, Juan 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Miren, los hermanos en Samaria no habían recibido el Espíritu Santo, solo eran bautizados en el nombre de Jesús. Eran salvos, pero les faltaba recibir el Espíritu Santo. Un cristiano puede ser salvo, pero le falta recibir el Espíritu Santo. Está incompleto. Creo que el Señor no va a dejar inconclusa la obra que Él comenzó. La promesa que tenemos es que el Señor perfeccionará su obra hasta el día en que Él venga por su iglesia. Él perfeccionará su obra. Él prometió su Espíritu Santo, Él lo dará. Respondo por aquí la última pregunta porque el tiempo se nos está acabando. Entonces dice Primera los Corintios 14, 20 al 25, la hermana Jamie Buitrago desde los Llanos Orientales, Casanare. El Señor le bendiga. Gracias a Dios, gracias por estar conectada con nosotros. Qué bendición. Las lenguas son por señal a los incrédulos de que Dios está con nosotros. Entonces dice aquí, 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. O sea, hay gente tan dura que aún viendo y sabiendo que se recibe el Espíritu Santo y se habla en lengua, ni aun así creen. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo enseña en todo el capítulo 14 sobre el hablar en lenguas y dice, en la congregación prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida que 1000 en lengua desconocida. Es decir, si un cristiano se pone a hablar en lenguas y no hay quien le entienda, ese hablar en lenguas no trae edificación a la iglesia. Además, ni el mismo que habla en lenguas tal vez ni lo entienda. ¿Qué debe hacer? Orar a Dios para que en la oración Dios le dé entendimiento, pueda interpretar o entender que está hablando en lenguas. Aquí mismo en este pasaje de 1 Corintios 14 se está hablando de ese hablar en lenguas y entonces se está diciendo el propósito de las lenguas. Si hay quien las interprete, es para edificación.
Si no hay quien las interpreta, dice Pablo que el Espíritu ora, pero queda sin entendimiento. En el verso 22, entonces, se está diciendo que así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo único que está diciendo es que el hablar en lenguas, como es un milagro, porque es hablar un idioma que no está en el cerebro, que no lo aprendió, que no lo estudió. Es un milagro que alguien que a duras penas habla español resulte hablando inglés, francés, alemán, chino o cualquier dialecto de los indígenas o cualquier idioma de los africanos. Eso es un milagro de Dios. Y se convierte en un milagro y en una señal para los incrédulos de que sí recibimos el Espíritu Santo. Fíjese que a mí un cristiano me dice, yo ya recibí el Espíritu Santo, entonces yo no necesito decirle, a ver, hable en lenguas y le creo a ver si sí lo recibió. No, con que él me diga a mí, yo lo recibí y tenga el fruto del Espíritu, ya, con eso se le cree. Pero a un incrédulo que va a la iglesia en algún momento, él puede ver que se manifiesta el Espíritu Santo, que los hermanos hablan en lenguas, y él va a decir, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le podemos decir que recibieron el Espíritu Santo. Pero entonces Pablo está concluyendo esa explicación y está hablando de que cuando se predica, eso es profetizar, cuando se enseña la palabra, el inconverso entiende, porque si oye a todos hablar en lenguas, dicen, pues no, están locos. Pero si se le predica la palabra que él entienda, va a ser juzgado, va a ser compungido en el corazón, va a creer, se va a convertir, y ahí entonces es donde va a poder decir, de verdad Dios aquí está en esta iglesia, Dios está con ustedes, Dios tocó mi corazón, Dios me ha salvado, Dios me ha hablado. Bueno, se inicia un proceso de salvación en esa persona. A ver, tenemos tiempo para otra pregunta por aquí. ¿Quién más tiene por aquí otra pregunta? ¿Quién más tiene por acá inquietudes? Dice, ¿es verdad que el que canta ora 2 veces? No, una cosa es cantar y otra cosa es orar. Una cosa es cantar y otra cosa es orar. Ahora usted puede orar en adoración, en alabanza, puede glorificar a Dios. El hermano Weimar Jaramillo hace una pregunta. Ezequiel capítulo 12. Vamos a mirar esta pregunta de Ezequiel capítulo 12 y el verso 16. ¿Cuáles son los pocos que escapen de la espada, del hambre, de la peste? ¿A quién se refiere? Ezequiel 12, 16. Bueno, ojo. Ezequiel 12, 16 es una profecía que está hablando. Oído, Ezequiel fue uno de los profetas que profetizó al pueblo judío antes de ir a la cautividad y estando en la cautividad. Escuche bien eso. Ezequiel predicó al pueblo de Judá antes de la cautividad y estando en la cautividad. Antes de ir a la cautividad, el Señor le dijo que hiciera como un dramatizado de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. En ese dramatizado él tenía que sacar apresuradamente de noche sus pertenencias de su casa, abrir un hueco en el muro y llevar sus cosas. Y entonces se convirtió en una señal, en una profecía, en un símbolo para el pueblo. Ezequiel, ¿qué quiere decir eso? No, es que así el Señor va a llevar a este pueblo cautivo a Babilonia. Entonces ahí es donde dice el verso 16 del capítulo 12, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre, de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren y sabrán que yo soy el Señor.
Lo que venía para Jerusalén era terrible. El ejército de Nabucodonosor los iba a matar de hambre, los iba a matar de espada, y los pocos que quedaran cautivos los iban a llevar a Babilonia. Cuando llegaran a Babilonia y les preguntaran, ustedes por qué están aquí, ustedes por qué están esclavos aquí, por qué están cautivos, ellos tendrían que decir, porque nosotros dejamos a Dios, porque nosotros cometimos abominaciones, pecados graves contra Dios, y la palabra de Dios que habló por medio de sus profetas se cumplió en nosotros. Ojo, mis hermanos, ustedes no pueden llenarse de un miedo y llegar hasta el punto de ser paranoicos, que cada vez que la Biblia hable de peste, entonces mire que está hablando del COVID-19, mire que aquí está el COVID-19, y por toda la Biblia ven COVID-19. Ojo pues. Es verdad que el Señor dijo que en los postreros tiempos, en estos tiempos finales, habrían pestes, habrían hambres, habrían terremotos. Esto es principio de dolores, lo peor está por venir. Pero no quiere decir que usted leyendo el Antiguo Testamento, cuando lea algo de peste y de enfermedad, aquí está el COVID-19. Usted tiene que mirar los contextos de la Biblia, hermano, hermana. Tienen que mirar los contextos de la Biblia para poder interpretar correctamente el texto y poder entenderlo. Una de las claves es, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y dónde lo dijo? Voy a hacerle esas 7 preguntas al texto bíblico. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Hágale esas 7 preguntas al texto bíblico, y cuando encuentre respuesta a esas 7 preguntas, entonces usted va a tener mayor claridad. Mis amados hermanos, así hemos llegado hoy al final de este programa. La Biblia responde. Las preguntas que tengan ahí para dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Qué bueno hemos estado hoy aquí en la presencia del Señor, edificándonos con la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Señor Jesús, te damos gracias, tú eres muy bueno con nosotros. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa de Versalles, por los hermanos que se han conectado con nosotros de diferentes lugares de Medellín, de Antioquia, de Colombia. Te pido, Señor, que guardes tu iglesia, que la protejas con el poder de tu nombre, que guardes las personas que quieres salvar en estos últimos tiempos, que están recibiendo tu palabra, que se están arrepintiendo, que están creyendo en ti y próximamente van a ser bautizados en tu nombre, Jesús. Guárdales, protégeles. Padre Celestial, ayúdanos. Libra a tu iglesia de esta pandemia. Tú tienes poder, tienes autoridad para protegernos y conservarnos con vida y salud y poder seguir proclamando tu glorioso evangelio. En el glorioso nombre de Jesús, aleluya, amén.